Continuamos en Televida, yo estoy con la presencia de la doctora Sabina Racedo Aragón, ella es psiquiatra. ¿Qué tal, Sabina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, bienvenida a Televida, tu primera vez. Un debut. Así es, y para un tema muy interesante, que son los trastornos de ansiedad, algo que hoy se ve con mucha frecuencia, ¿no? Sí, tiene mucha prevalencia. Los trastornos de ansiedad hoy en día engloban una serie de trastornos dentro del cual está el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias. Bien. Este grupo de patologías se abordan con dos terapéuticas distintas. Ajá. Desde la farmacología, que estamos fundamentalmente los médicos psiquiatras, y también la psicoterapia. Bien. Dentro de las psicoterapias se usa fundamentalmente la cognitiva conductual. Bueno, ahora vamos a meternos a ver en qué consiste, pero un poquito hay que desmitificar esta cuestión del psiquiatra como un recurso extremo, ¿no? Yo creo que hay que llegar mucho antes, ¿no? Cuando empieza a haber todos estos síntomas, ¿no es cierto? Cuando ya empezamos a percibir que padecemos estas fobias o este trastorno de pánico, ¿no? Tal cual. En general, como este tipo de trastornos tiene muchos síntomas físicos, claro. Los pacientes en general recurren primero al médico cardiólogo, al gastroenterólogo, concurren mucho a la guardia, porque generalmente tienen taquicardia o falta de aire, sí, o hormigueo, mareos, cualquier tipo de síntoma da la ansiedad. Claro. Y generalmente concurren primero a alguna guardia y hacen un recorrido por varios especialistas, claro, y después llegan al psiquiatra. Que suelen no encontrarle nada. Por supuesto. Y generalmente los médicos les indican, tendrías que hacer una consulta con un psiquiatra, pero generalmente los pacientes piensan que tienen algo orgánico o tienen una sensación como que van a tener un infarto, claro, o que se van a desmayar, porque este tipo de trastornos tiene muchos síntomas físicos en el cuerpo. El paciente siente el cuerpo como activado. Eso es la ansiedad. La ansiedad es una sensación de alarma. Y no hay que tomarlo mal cuando el médico o la guardia que llega a casa nos manda a un psiquiatra, porque parece que le estuviera diciendo usted está loco. Está muy lejos de eso. No, por supuesto. Generalmente la derivación se hace cuando se descarta cualquier patología orgánica. Claro. Entonces, son síntomas de origen funcional que tienen que ver con el trastorno, de origen emocional. Claro. Lo que pasa es que a veces a los pacientes, a nosotros nos cuesta, ¿no? Entender que un trastorno emocional puede generar tantos síntomas físicos. Claro, no lo podemos entender, pero si vamos al caso, todas las enfermedades, lo hemos tratado muchísimas veces acá, provienen de las emociones, por ende de nuestra mente. Tal cual. Y en general, esto se da mucho en los trastornos de pánico, cuando el paciente tuvo el primer ataque de pánico, claro, es como un antes y un después en su vida. Sí. Porque al haber tenido el primer episodio, los pacientes quedan como en un estado de automonitoreo de sí mismos. Están muy pendientes de los lugares a donde van, de la gente, de la situación, con mucha expectativa y con mucho temor y miedo a tener el próximo ataque. Y por ende predispuestos a tenerlo. Totalmente predispuestos. Y lo peor que pueden hacer en estas circunstancias, y es lo que hace la mayoría, es empezar a evitar y dejar de ir a ciertos lugares donde ellos creen que les puede volver a dar el ataque de pánico. Vamos a ver entonces cómo es el tratamiento. Decíamos, por un lado medicación, por otro lado la psicoterapia. La psicoterapia. Estas patologías tienen dos abordajes, uno farmacológico y otro terapéutico. Desde la farmacología se da medicación tanto para la patología de base como a veces también usamos medicación de rescate, cuando hay algún tipo de pacientes que no pueden salir de la casa o están muy asustados o con mucho miedo. Y desde la psicoterapia se usa la terapia tipo cognitiva conductual, que es fundamental. Yo la verdad que a los pacientes siempre les indico que lo tienen que complementar sí o sí a tratamiento farmacológico. Bien. Incluso yo misma en la sesión también tengo un abordaje con este tipo de psicoterapia. Es muy específica. ¿Es un método tuyo, digamos, o no es de todos los psiquiatras? No. Yo generalmente recibo derivación de psicólogos o también derivo yo al psicólogo, pero hay pacientes que yo abordo la patología desde los dos aspectos, desde la farmacología y desde la psicoterapia. Pero es fundamental tener los dos abordajes. ¿De esta manera logramos una terapia más corta? Sí, en general el tratamiento farmacológico
farmacológico en este tipo de trastornos dura aproximadamente entre 6 meses a un Sí. año. Y las psicoterapias son terapias breves, aproximadamente Ajá. 8 sesiones. Lo que uno hace es brindarle al paciente ciertos recursos o herramientas para que pueda gestionar Claro. esta emoción cuando aparece. Bien. Porque los ataques de pánico aparecen en cualquier circunstancia. Y Perfecto. más allá de la medicación, él tiene que tener recursos para poder sobrellevar este momento. Bien. Bueno, estás teniendo muy buenos resultados de esta Sí, manera. la verdad que Ajá. sí. Perfecto. Funciona. Bien, Y bien. lo más importante en esto, que por eso yo siempre indico la consulta con el psiquiatra, es que el paciente entienda lo que le está pasando. Claro. Cuando uno le explica cómo funciona esta emoción, el paciente se queda mucho más tranquilo. Bien. Bueno, vamos a decir que hay un teléfono para todos aquellos interesados que puedan comunicarse con la doctora Racedo Aragón, que es el 341, ahí lo vamos a ver, 6-433-288. Ahí lo vemos y hay una página web que es doctoraliar.com donde se puede directamente desde allí mismo solicitar turno o si no directamente a este WhatsApp. Bueno, Sabina, muchísimas gracias. Gracias por estar a con vos, nosotros. Yo me voy ahora al Sanatorio Británico para hablar de obesidad.